Muy bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio ¿Van los salvos al cielo? Quedamos en la primera ocasión con la pregunta ¿qué de las personas que la Biblia presenta que fueron llevados por Dios fueron en verdad al cielo? Las mismas personas que enseñan que no se va al cielo presentan diferentes argumentos para decir que estas personas, Elías, Moisés, Enoc, no fueron llevados al cielo. Y que por lo tanto eso no puede usarse como argumento, como evidencia de que los demás salvos van al cielo, porque ni ellos fueron llevados tampoco. Vamos a ver el caso de estas personas y cuáles son los argumentos utilizados para decir que no fueron al cielo, y entonces ¿qué respuesta hay para eso? ¿Okay? Vamos a empezar con Enoc, el primero de ellos. Génesis el capítulo 5. Génesis el capítulo 5. Dice el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó? Los que argumentan que no fue al cielo, dicen Dios lo trasladó de un lugar a otro, del planeta. Y en ese lugar donde lo trasladó, ahí llegó a morir, ¿no? Pero, ¿cómo explican ellos eso? Que Dios lo trasladó de un lado del planeta al otro lado. Si en la Biblia no está así. Hay una... no sé si se escuchó la pregunta de Tatiana, es ¿cómo explican ellos que Dios lo trasladó de un lugar a otro? ¿Dónde dice eso? Bueno, el argumento que ellos utilizan para decir que fue trasladado de un lugar a otro, esa llevada de Enoc, y no de la tierra al cielo, sino de un lugar a otro del mismo planeta, aquí, ellos utilizan el texto de Hebreos 11:13, Hebreos 11:13, donde después de hacer una lista de los salvos mencionados allí en Hebreos 11, se menciona a Abel, Enoc, Noé, Abraham, varios de ellos. Después de mencionarlos a todos, dice en el versículo 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que murieron y ahí está en la lista incluido Enoc. Pero dice muy claro que no murió. Pero en el 5 dice. Bueno, sí, ahí entramos en donde esto se pone interesante, porque el versículo 5 dice, de Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿murió o no murió? Ellos dicen, los señores que argumentan que no fue llevado al cielo, dicen, y entonces ¿cómo ustedes explican conforme a la fe murieron todos estos? Porque todos involucra a Enoc, está en la lista.
Bueno, obviamente tenemos un problema. Y es que aparentemente tenemos un texto contradiciéndose con el otro. Porque uno dice, bueno, dos, porque Génesis dice, fue traspuesto. Leamos de nuevo, dice el versículo 24 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, no volvió a aparecer nunca. Si lo traspuso a otro lugar, tuvo que haber aparecido en algún momento. Pero el 11.5 de Hebreos nos dice para qué lo traspuso. No ver muerto. Ahí está el para qué. Por la fe Enoc, sí, fue traspuesto para no ver muerte. Es claro el texto. Fue traspuesto para no ver muerte. No fue traspuesto para que se muriera en otro lado. Dice todo lo contrario el texto. Fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto para que no muriera. Y la única forma de ser traspuesto para no morir es siendo llevado al cielo. Porque si se hubiera quedado aquí, muere. Si no, estaría en algún lugar. ¿Ya? Y se sabría, hermano. Y se sabría, ¿ah? Dios está en el cielo, lo llevó. Sí, ese es otro punto muy importante. Porque Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese le, ¿qué significa? Vaya, si decimos, había por allí una codorniz y se la llevó Cuco. La agarró. ¿Para dónde? Para la casa de Ulises. No, para la de él. Se la llevó Cuco, para la casa de Cuco. No tiene que decir se la llevó para la casa de él. No hace falta. Sería redundancia. Demasiado. ¿Ya? Donde dice, le llevó Dios a donde él está. Pero, ¿y entonces qué significa el 11:13? Conforme a la fe murieron todos estos. Debemos entender en primer lugar, tener claro que la Biblia nunca se contradice a sí misma. En algún lado está el problema, no en la Biblia. El problema está en la interpretación que se le dé, que haga poner a estos dos versículos en contradicción. Allí el problema está en la interpretación, no en los textos. Los textos no se contradicen. Pueden aparentar contradecirse, pero no se contradicen. ¿Qué significa entonces? Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Involucra todos a Enoc? Puesto que está en la lista. Bueno, el versículo el 5 es claro en decir que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ya eso debe decirnos que el todos del verso 13 no involucra a Enoc. Lo descarta. Lo descarta. Pero entonces, ¿por qué dice todos? Tenemos casos en la Biblia donde se habla de todos que no involucra a todos. Sí, tenemos varios casos. Quisiera invitarles a que veamos varios ejemplos y eso nos va a ayudar a entender mejor el todos de Hebreos 11:13. Miren por ejemplo Génesis 7, el versículo 2. Dicen, hablando del caso de Noé, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. ¿De cuántos? ¿De los limpios? De todo animal limpio. Si ustedes leen en el 14, dice, ellos y
todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies. Está hablando de los que entraron. El versículo 13 dice, en ese mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, una de cada uno, ¿verdad? Con él en el arca. Sí, porque ahora hay que aclarar todo. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. ¿Qué ven ahí? Parece que todo. Pero no cabía todo. Todos entraron. Ajá. Pero el versículo 2 dice, de todo animal limpio, de ese todo, mencionado allí en el 14, tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. O sea, de cada especie limpia, 7 parejas. Y de cada especie no limpia, ¿cuántas? Una pareja. Entonces, ¿cómo dice que entraron todos los animales? ¿Captan cómo si la Biblia usa todos? Todas las especies. Sí, de todas las especies. Entró alguien. Sí, pero ¿cómo la Biblia usa todos haciendo excepciones? Y aquí es un caso similar, porque es el mismo capítulo, igual que Hebreos 11. En el mismo capítulo, todos no significa necesariamente todos. ¿Estamos? ¿Van captando el punto? Sí. 8.1 del mismo Génesis, tenemos el mismo punto. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. ¿Qué está diciendo ahí? Ahora vuelve a lo del 7.2. De todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. No todas las que existían, porque las otras fueron muertas. Vamos. Vean otro ejemplo. Éxodo 12. ¿Ejemplos de qué estamos viendo? De que todos no se refiere a todos. De que no siempre todo involucra la totalidad. Éxodo 12, versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora vean el 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Todos somos muertos. ¿Cuántos egipcios se murieron? Pero aquí dice todos. Que los echaron porque dijeron, todos somos muertos. Pero solo los primogénitos. Ok. Miren, por ejemplo, un caso más en esta ocasión del Nuevo Testamento. Marcos 5, 9 al 12.
Marcos 5, 9 al 12. Cuando Jesús lanzaba este demonio fuera, dice el 9, 5, 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron, ¿cuántos? Todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Todos los demonios. ¿Cuáles todos? Los que estábamos fuera en la mañana. Los que estaban en el demonio, pero ahí no estaban todos los demonios. Solo la legión que había ahí. Pero cuando dice aquí, le rogaron todos los demonios, siendo que ya mencionado antes, que se refiere a ese grupito nada más. Obviamente, todos no involucra la totalidad de los demonios que existen. ¿Estamos? Lucas 16, otro ejemplo. Lucas 16. 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Todas las personas se esfuerzan por entrar al reino de Dios? Entonces se contradice la Biblia. ¿O miente? No, aquí es una ocasión donde obviamente todos no significa la totalidad de las personas. Se refiere a muchos. ¿Ok? Juan 10, otro ejemplo. Juan 10, el versículo 8. Vamos a leer el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, son ladrones son y salteadores. Daniel, Moisés, Elías. Todos de Cristo para atrás. Todos los profetas, entonces eran ladrones y salteadores. Pero aquí dice, todos. Pero si ustedes leen del 1 al 6, van a captar. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Ahora vea a quién se está refiriendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Se está refiriendo a los fariseos desde el versículo 13. Que habla de los fariseos que interrogan al ciego sanado porque no creían en el milagro. Y del 35 al 41 habla de la ceguedad de los fariseos. A ellos es que se refiere cuando dice, todos los que antes de mí vinieron. ¿Ya? Pero el punto es que el texto dice, todos. Pero entonces hay que ir, igual que en Hebreos 11, a lo que menciona antes el capítulo, a ver a qué se refiere. ¿Ok? Un ejemplo más, Hechos 22. Hechos 22, 14 y 15. Hechos 22, 14 y 15. Dice, y él dijo,
El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo, ¿a quiénes? A todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Fue Pablo testigo a todos los hombres? ¿Y las personas que murieron sin nunca escuchar el Evangelio? ¿A qué todos se refiere? A muchos. Pues no siempre todos en la Biblia significa todos. La palabra hebrea para le llevó Dios en Génesis, es importante que sepamos, significa tomar a alguien o algo para sí. Llevar, arrebatar, llevar a alguien o algo consigo. Ese es el significado del término hebreo utilizado en Génesis, según el diccionario de hebreo de Moisés Chávez, de Mundo Hispano, 1999, la página 316, el término 3947. Ese es el término utilizado en Génesis cuando dice y le llevó Dios. Repito, lo que significa es tomar a alguien o algo para sí. Llevar, arrebatar, llevar a alguien o algo consigo. ¿Ya? Es el mismo vocablo que se usa, vean por ejemplo en Éxodo 17:5, donde se vuelve a usar el mismo término. Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Toma, ese toma es el mismo de Génesis, le llevó. Dios traducido allá, llevó. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le está diciendo? Contigo. Toma contigo. Otro ejemplo, Génesis 27:35, donde se usa el mismo término. Génesis 37:25. 27:35, al revés. 27:35. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. 27:35. Ahí está el mismo término. Génesis. Tomó. Él llevó. ¿Verdad? Tomó consigo. ¿Verdad? Para sí. 12:15 de Génesis. Otro ejemplo del mismo término de Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer. 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Ahí está el término otra vez. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Tomó pues Abraham a Sarai, Sarai su mujer y a Lot su hijo su hermano. Los tomó consigo. Siempre entonces el término se utiliza para tomar consigo. Y si Dios tomó consigo a Enoc, es donde Dios está. ¿Okay? Lo llevó consigo. Hay muchos ejemplos más, pero creo que es suficiente. Dejamos por allí el caso de Enoc. Entonces, fue llevado al cielo. ¿Estamos claros? ¿Pueden explicarle a otro por qué dice, conforme a la fe murieron todos estos? Exceptúa a Enoc, el versículo. ¿Okay? Porque ya lo ha aclarado antes. Entonces, fue llevado Enoc al cielo, no hay ningún problema con eso. No dice Hebreos 11:23 que murió junto con los demás, por el hecho de que diga conforme a la fe murieron todos estos. Claros. Estamos por allí y vemos el otro caso, que es el de Moisés. ¿Fue llevado Moisés al cielo
o no. ¿Ok? Lo vemos en la próxima sección. Que el Señor les bendiga mucho.